Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482-46-85. Beta Iveco. El nuevo sistema de movilidad Rosario Movi empieza a ser una realidad. Sumamos nuevas unidades con aire acondicionado y totalmente adaptadas. Y ahora el boleto será por hora. Pagás el primer viaje y durante una hora vas a poder hacer transbordos a otras líneas urbanas para llegar a tu destino en horario diurno. Y durante la noche, domingos y feriados, podés hacer combinaciones durante 2 horas. También podés usar bicis públicas para completar tu recorrido. Además, podés planificar tus viajes con la renovada aplicación Cómo Llego, combinando líneas. Así, ahorrás tiempo y dinero. El nuevo Rosario Movi está en marcha. Municipalidad de Rosario. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Esta sexta etapa se extiende hasta el 15 de septiembre con más de un centenar de productos seleccionados. Además, el Banco Municipal de Rosario se suma al programa. Todos los días miércoles con las tarjetas de crédito hay una promoción de 20% de descuento que abarca a los comercios pertenecientes a la cadena del centro. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar o baja la aplicación Precios Justos en tu celu. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. Bueno, ¿cómo te llamas? Franco Bartolazzi. ¿Franco solamente o hay un segundo nombre? Solamente Franco. Hijo de italiano. Hijo italiano. Bartolacci Bartolacci, con doble C. y Belarga. Y B larga. ¿Sos primera generación en Argentina? Mi padre nació en Italia y a los 3 años se vino con mis abuelos, son de la región de Le Marche, al centro de Italia, a la altura de Roma, pero del lado del Adriático. Y se vino cuando él tenía 3 años, así que sí. Vino con los viejos. Sí, por supuesto. O sea que Marco. tus abuelos hablaban directamente en italiano. Sí, mis abuelos hablaron siempre en italiano. De hecho, me pasó algo muy curioso. Yo cuando me casé, mi abuelo me había regalado un viaje de bodas a Italia a conocer la familia. Son cerca de 18 primos hermanos de mi papá. Y yo nunca había hablado ni había hecho cursos de italiano, y sin embargo cuando llegué a Le Marche, llamativamente tenía una familiaridad con el idioma fantástica, y bueno, básicamente por haber escuchado durante tanto tiempo las conversaciones. Eso que dicen de la lengua materna es cierto. Absolutamente, absolutamente. Sin haberlo estudiado ni nada. Absolutamente. ¿Y dónde se afincó tu viejo cuando vino? Bueno, ellos fueron a San Jorge, en el interior de la provincia de Santa Fe. En realidad, mi abuelo tenía un hermano que ya estaba en San Jorge, y es quien lo manda a llamar después de la Segunda Guerra. ¿Agricultores? Sí, el hermano estaba en el campo. Mi abuelo cuando llega, finalmente no se queda ahí en el campo, va a la ciudad. Y después fue al albañil. San Jorge. A San Jorge. Y después terminó trabajando albañil durante toda su vida. Mi abuela puso una mercería ahí en uno de los barrios de San Jorge. Y bueno, así fue, así empezó. En esa época los albañiles y los maestros de obra hacían las casas, y en los pueblos más, muy poco ingeniero o arquitecto resolviendo, ¿no? Absolutamente. Bueno, de hecho, mi abuelo participó en la construcción de la iglesia de San Jorge, que es una buena obra, una linda obra, y la casa donde actualmente vive mi viejo, bueno, efectivamente la hizo mi abuelo, sin arquitecto, sin nada. ¿Por qué me decís lo de los primos? ¿Cuántos hermanos eran de tu abuelo? Y lo que pasa que desde la parte de mi abuela y la línea
de mi abuelo, bueno, estamos hablando de más de 10 hermanos. Mi abuelo tuvo mayor cantidad de familiares en Argentina, no solo el hermano que se vino, lo que pasa es que la que sufrió más, en todo caso, el desarraigo fue mi abuela, que nunca terminó de aceptar venirse a la Argentina, pero que, bueno, también por la propia constitución de la cultura familiar, aceptaba que la decisión del varón era irse y había que ir detrás de eso, ¿no? Pero es una historia, la verdad que es una historia de tremendo esfuerzo, como es la mayoría de las historias. Esos son, me pierdo, ¿son los abuelos o los viejos? Son mis abuelos, los viejos de mi viejo. ¿Y después tu padre? Y mi papá nació en Italia y a los 3 años, él llegó a Argentina cuando tenía 3 años. Y también él, bueno, ya hizo toda su vida en San Jorge, bueno, teniendo diversas actividades, algunas vinculadas al comercio y otras a la docencia en la escuela secundaria de la ciudad. Era profesor de actividades prácticas, digo era porque ya se jubiló hace un par de años atrás. Y conoce a mi madre, que bueno, fue bioquímica. Mi madre falleció hace muy poco, el 3 de febrero de este año. Bueno, y ella era bioquímica. ¿También hija de inmigrantes? Sí, pero ahí la línea era vinculada a España. ¿Cómo es el apellido de tu vieja? Manzano. Manzano. Uh-huh. Alguna raíz hebrea debe haber ahí, porque esos apellidos originalmente los usaban para cubrir la persecución, se ponían esos nombres, ¿no? Sí, no tengo ese registro. Mis abuelos estaban acá en la... ¿Y de qué zona eran de España? Y el recorrido, no, mis abuelos, la vida, ya el bisabuelo, digamos, ya estaba acá. O sea, tenemos ese registro bastante más difuso. Mucho territorio en Argentina. Y acá en Piamonte y Landeta hicieron su vida, que son dos pueblos ahí bien cerca de ¿Y San cómo Jorge. tu viejo, de San Jorge a dónde? ¿A Piamonte? ¿Cómo era? Y bueno, eso era parte, digamos, de la misma historia. Se encontraban en actividades. Mi madre estudió de pupila en la ciudad de Sastre, que también queda muy cerca de San Jorge. Entonces mi papá viajaba cada tanto para poder verla. Tenía una motoneta en aquella época que usaba mucho para ir a Piamonte, que la guardó durante mucho tiempo. Y después ya construyeron su vida en San Jorge, definitivamente, cuando terminé la carrera. Mis abuelos, por parte de mi madre, mueren jóvenes. Y mi mamá, después ya recibida, hizo toda su carrera en la ciudad de San Jorge. ¿Y vos también? Yo también, yo crecí en San Jorge, nací en San Jorge. Y a los 18 me fui a estudiar primero a Buenos Aires, ciencia política también. Y en realidad fui a Buenos Aires porque tenía voluntad de hacer teatro. Y después eso quedó medio en el olvido. Así que finalmente terminé haciendo la carrera acá en Rosario. ¿En qué año naciste vos? Yo nací en el 75. 75. 39, aunque parezca ¿Cómo? un poco más. Aunque parezca un poco más. No sé qué me dijiste. No digo, aunque parezca un poco más, 39. 39, sí, pareces un poco más, por lo menos de 40. Sí. ¿Y a Rosario cuándo? Y bueno, yo llegué acá a Rosario en el 94. En el 94 empecé a estudiar. Con esa posición es cuando menos se oye el micrófono. En el 94 empecé a estudiar. Hace 20 años. Exacto. Estudié en la facultad, bueno, hice toda mi carrera. Una vez que me recibí empecé a participar como docente y en la gestión institucional de la facultad, y desde hace 3 años soy decano de la Facultad de Política. ¿Y cómo era Rosario cuando vos llegaste? Bueno, Rosario siempre fue, al menos yo venía de Buenos Aires, yo me había ido de San Jorge a Buenos Aires, que eso fue... ¿En qué año te fuiste a San Jorge? Yo fui en el 93, estuve o sea, un año en Buenos Aires. Pero ese salto de San Jorge a Buenos Aires fue un salto
muy fuerte, y la verdad que volver a Rosario fue compartir una ciudad de otra escala, una escala bastante más similar a la que yo estaba acostumbrado. Era lo que decíamos, un pueblo grande. Y la verdad que para mí a mí me costó mucho encontrarme en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí, ese año que estuve ahí. Quizás por el salto, quizás porque eran muchas cosas nuevas, me costó encontrarme en la ciudad. Y a mí Rosario me ayudó mucho a poder reencontrarme con amigos, a poder sentirme cómodo en la carrera que había elegido. Bueno, vos lo sabrás porque son muchas historias, pero ese primer año para quienes vienen a estudiar a las grandes ciudades en una carrera universitaria son años complejos, que no solo tienen que ver con la adaptación a la carrera que uno eligió, sino con una nueva vida. Pero por suerte me pude adaptar muy bien. ¿Y seguías yendo a San Jorge? ¿Cómo era la relación con el pueblo? A San Jorge fui, los primeros años iba muy seguido. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, uno va construyendo su familia, sus lazos acá en Rosario, las visitas se hacen cada vez con menor frecuencia. Y finalmente ya lo último eran más las veces que mis padres venían a visitarnos, ya con sus nietos acá, era un incentivo para que vinieran y se quedaran bastante tiempo en Rosario. ¿Cuántos hermanos tenés? Yo tengo un hermano. ¿Un hermano mayor? No, menor, que está en la ciudad de Santa Fe. Está trabajando y estudiando en la ciudad de Santa Fe. Se llama Juan Lucas. ¿Y en San Jorge qué? ¿Fútbol, club? ¿Cómo era eso? Bueno, hay un club muy reconocido en la ciudad de San Jorge, que es el Club San Jorge. ¿El de las rifas? El de las rifas, pero que además... ¿Vendiste rifas? No, no vendí rifas. Sí, vendí boletos en el hipódromo de San Jorge, que también es un hipódromo con mucha tradición. Pero bueno, el Club San Jorge es un club muy grande, más allá de las rifas, que es lo que lo hizo nacionalmente conocido. Es un club con mucha infraestructura, pero además con muchos deportes. Yo buena parte de los deportes que hice de chico los hice en el Club San Jorge, a pesar de que siempre fui hincha del Emilia, que era el otro club de la ciudad, el Canario. Y toda la familia siempre fue simpatizante del Emilia. Pero bueno, ¿Fútbol? ¿Fútbol? Bueno, fútbol, fui hincha del Emilia, nosotros éramos... ¿Jugador? Mi experiencia como jugador de fútbol fue una experiencia medio traumática. Tuve algunos partidos de chico, de 4. Pero recuerdo, no me acuerdo contra quién era, pero recuerdo que jugué solo un tiempo y los 2 goles que recibimos en ese tiempo fueron los 2 por el sector donde yo tenía que marcar. Y me parece que después de esa vez no tuve otra participación. ¿Y lo del teatro cómo viene? En general todas las poblaciones, no sé, San Jorge, me lo dirás vos, tienen una asociación de socorro mutuo, alguien que termina de armar un teatro o que termina de armar algo de canto lírico. Es muy de los meridionales, eso, es muy del juego recordar algo de allá. No sé si por ahí te vino la vena del teatro o era nomás locura tuya. No, a ver, San Jorge, como vos lo decís, toda la ciudad tiene una fuerte densidad institucional y San Jorge también la tiene. Y es muy tradicional en eso también. Y yo también siempre tuve mucha vocación de participar de cuanto espacio pudiera. Yo estuve en el centro de estudiantes de la escuela secundaria, hacía muchos deportes, jugué, a pesar de la experiencia traumática del fútbol, jugué mucho tiempo al tenis. Y bueno, el teatro era como otra de tantas actividades que me gustaba hacer. Tuvimos la dirección durante muchos años de Pepe Costa, de Rosario. Sí. Y bueno, la verdad que es una experiencia, a mí me gusta mucho. Después fue una de las razones que me empujó a ir a Buenos Aires con un amigo, que efectivamente él terminó haciendo teatro en Buenos Aires. Y bueno, después allá... Un amigo que sigue en el... De San Jorge, que sigue ahora, está viviendo en Buenos Aires. ¿Podés nombrarlo? No, no, es Adrián Belone, pero no es... no es mediáticamente conocido. Profesional, exacto. Que era un gran actor y un gran amigo. Y bueno, él se quedó allá finalmente.
Pero a mí siempre me apasionó el teatro, pero tenía que ver con este contexto de que siempre me gustó tener una participación bien activa en muchas actividades y muy diversas además, ¿no? ¿Y en San Jorge hiciste política? Así Hice política estudiantil en la secundaria, fui presidente del centro de estudiantes de la escuela secundaria y participamos de una lista que era una lista muy transversal, digamos, tenía otra perspectiva, ni siquiera tenía nombre, tenía número y bueno, era un grupo grande de gente que de generación en generación transmitió una forma de ver la participación estudiantil ahí en la escuela secundaria de la ciudad. Y sí, empecé a participar de manera muy incipiente en la Juventud Radical, en algunas pocas actividades, generalmente vinculadas mucho a acompañar a mis padres, quienes también militaron durante muchos años, a acompañarlos a algunas actividades partidarias. Y eso me fue bueno, familiarizando con el radicalismo. ¿En qué lugar? ¿Paraste en una pensión, en una casa cuando viniste a Rosario? Tuve el primer año varias idas y vueltas, pero arranqué en una pensión en calle La Prida, La Prida 3 de febrero, y viví casi todo el primer año. La Prida 3 de febrero cerca del teatro. Claro, a una cuadra del teatro. El teatro, el Círculo. El Círculo. Y después, ya conociendo a algunos compañeros en la universidad, bueno, empezamos a rotar alquilando departamentos con grupos de amigos y compañeros que conocimos ahí en el primer año, en el ingreso a la facultad. Era el fin de un siglo, ¿no? Y soy de los que cree que ha habido un cambio entre un siglo y otro en el comportamiento de las personas, el comportamiento de la ciudad. Pero ¿cómo era esa década del 90 en Rosario? Bueno, más allá de cómo era Rosario. ¿Trabajabas vos? No, yo no trabajaba. La guita de tus viejos alcanzaba para estudiar. Me alcanzaba en esa época, me alcanzó progresivamente cada vez menos, después tuve que empezar a hacerlo. Pero en principio, cuando me vine a estudiar, era por lo que me daban mis viejos. Yo la viví muy intensamente esa década, pero porque también yo participé muy activamente de la política estudiantil en la universidad, y fue una década fuerte de mucha manifestación pública, de mucho reclamo, de mucha participación. Y bueno, para mí fue muy intensa desde esa perspectiva. No sé si recordás, pero el intento de sancionar una ley de educación superior, que finalmente fue lo que aprobó el Congreso, tuvo mucho rechazo al interior de la comunidad universitaria, y eso generó fuertes procesos de movilización, sobre todo el año 94, 95, algo del año 96. Sí, para mí tengo miradas sobre cada año y sobre cada minuto cuando me lo hacen recordar. Por allí en la velocidad los pierdo, pero el 94 es imposible perderlo, porque es el año de la reforma constitucional. Creo que lo de la universidad es lo de menos. Al país le pasó la reforma 94 en ese año. Sí, por supuesto. Y hay un par de definiciones allí que aún hoy nos están costando. Una de ellas es el distrito único, ¿no? La federalización, que es en realidad un régimen unitario, la abolición del colegio electoral, a eso me refiero, ¿no? Y el planteo de distrito único en la República Argentina, que no sé cómo lo vivieron ustedes como universitarios, pero visto desde lo que yo era y soy, periodismo, era una entrega muy grande a un armado de provincia de Buenos Aires del que no se ha salido todavía, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que además había en ese proceso de reforma cosas muy interesantes que después, bueno, efectivamente no terminaron en nada, digamos. La figura del jefe de gabinete, pensada, digamos, como un primer ministro, sí, al estilo de los semipresidencialismos. Sí, bueno, era una figura. Te interrumpo, el jefe de gabinete y demás funciona en un régimen, por lo menos parlamentarista. Bueno, por eso mismo, lo que iba a decir, que terminó después diluida, absolutamente. Por lo cual creo que hubo vocación de atenuar cierta pretensión hegemónica, al menos así se interpretaba, del menemismo en ese contexto. Creo que también hubo ingenuidad en pretender que en ese marco de acuerdo se iban a poder garantizar algunas cosas que después
efectivamente no se garantizaron. Aún así creo que fue una reforma interesante porque permitió incorporar algunas cuestiones innovadoras a la Constitución Nacional y ayornar la Constitución a tratados internacionales, y hay algunas cosas que de alguna perspectiva son importantes. Yo creo que son necesarias los procesos de reforma. Fíjate lo que pasa acá en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos con una constitución que, bueno, requiere necesariamente reformarse ya, En ¿no? eso soy periodista, por lo tanto tengo un grado de cinismo, sería la palabra, ¿no? Mucho más grande que los otros oficios, que por ahí lo tienen menos. Creo que el asunto es cumplir las leyes que están y después ver qué pasa con las nuevas. En la República Argentina no se cumplen nunca las leyes que están y se generan nuevas. Y ese es uno de los hierros, ¿no? Creer que generando un cambio en la legislación se provoca un cambio en la sociedad. Y el cambio en la sociedad nunca se produjo por una legislación, sino que la legislación acompaña un cambio. Exacto. Y por tanto... Pero por eso yo creo que la Constitución tiene que también reformarse en la provincia de Santa Fe. Sí, yo creo que no se cumple la que está, así que vamos No, está bien, pero Y con está la claro que hoy la Constitución- sociedad es otra. Y el cambio en la provincia de Santa Fe es sobre el sistema judicial, que no está acompañado de un cambio constitucional, es un parche que en algún momento va a estallar porque constitucionalmente no está resuelto. En eso Así estamos que- de acuerdo. Así que, insisto, si se cumpliese lo que está, sería más fácil entender qué es lo que falla. Como no se cumple lo que está, no se sabe cuál de las cosas que están y no se cumplen son las que están falladas. No quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente.
No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo, y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Pero bueno, volvamos al 94. ¿Cómo era Rosario? 94 es un año múltiple por varias razones. Yo no sé qué hacías vos, pero te tengo que preguntar sobre cosas que sucedieron en la región. El 94 es el año en que se resuelve Oriol Bohigas y el Parque España. ¿Dónde te agarra vos? No, a mí me agarra en el primer año de la facultad. Yo era casi un invitado a la ciudad. Bueno, vamos de nuevo. ¿Podías ver el río? Sí, por supuesto. No creo, porque hasta el 94 no se podía ver el río. No, bueno, pero... perdón. No los términos que se ve ahora. Perdón, como estudiante sí. Claro. Como aventurero de la ciudad sí, oficialmente no. No, está bien, no era esa ciudad mirando al río. Exacto, que hoy tenemos. Está claro que esa fue una construcción de los últimos años. Pero sí, bueno, la nuestra fue una vida muy de estudiantes en primer año, muy de pensión también, de grupos de amigos muy heterogéneos, algunos de la facultad y otros de la pensión. Salían. Sí, salíamos mucho a las peñas, básicamente. Peñas de estudiantes. Peñas de estudiantes. ¿Cómo eran? No, las peñas de estudiantes ya en los 90 ya eran fiestas universitarias, que estaban bastante disco, más... ¿o qué? Exacto, sí, fiestas en discos que estaban bastante más lejos del concepto más tradicional de peña universitaria. Y eran generalmente los jueves a la noche cuando salíamos. Pero después cuando uno empezó a involucrarse en organizaciones políticas, también teníamos muchos encuentros entre amigos para debatir, discutir cosas de política de la facultad o de política general, por lo cual había muchos encuentros en casas de amigos o militantes, estudiantes y militantes de la universidad que eran de acá Rosario. ¿Había persecución política en la década del 90? No al menos que yo pudiera indicarla. Y no en los términos en que trágicamente conocí nuestro país, ¿no? Te digo porque la ubicación generacional hace ver las cosas de un modo diferente. Supongo que el 82 en Malvinas para vos es una cosa de super pibe. Sí, por supuesto. Tenía 7 años. ¿Cómo? 7 años tenía. Bueno, ¿de qué modo se miró Malvinas, parado hoy en tus 40 para no pelear con nadie? Sí. Parado en tus 40, ¿de qué modo miraste Malvinas? No, Malvinas yo la vi muy tarde. Y vos sabés que ahí tengo una anécdota con mi abuelo que en realidad yo tenía un registro muy borroso, digamos, de esa anécdota, pero que mi papá la transmitía siempre y la discutíamos después con mi abuelo. Mi abuelo venía de la experiencia de las grandes guerras y sabía mucho del poderío inglés y él, estuvo en el frente en la Segunda Guerra Mundial. Y frente a las noticias que en esa época, hacían frente al triunfalismo. Que era posible que Argentina ganara. Mi abuelo siempre ponía mucha mesura cuando hablaba con mi papá. Y bueno, mi papá fue en las ciudades en general, ¿viste? También el rol de los medios yo creo que matizaba muchas cosas hace muchos años atrás. Que si hubiesen tenido la dimensión y el impacto que hoy tienen, hubiesen sido muy distintas. Pero mi contacto con Malvinas fue muy posterior. Y el abuelo te decía que era jodido. Sí, se lo decía a toda la familia. Por supuesto que ya había una perspectiva muy crítica, porque había una perspectiva muy crítica a la dictadura. Claro. Y esa perspectiva crítica a la dictadura... ¿Tu viejo era militante radical? Sí, militante... ¿Militante en el pueblo o militante en el partido?
No, en el partido, en el pueblo, pero con Alfonsín. Se incorpora el radicalismo de una manera más decidida y con mucha afinidad. O sea que hay dos cosas que habría que pararse alguna vez. Faltan años todavía. Una de ellas es de qué modo Malvinas fabrica la democracia, ¿no? Que todavía no está mensurado bien, ¿no? Y la otra es con el único tipo que para mí quebró con otro relato el relato peronista. El único tipo que quiebra el relato peronista con un relato es Alfonsín. Absolutamente. Y es el radicalismo el que lo traiciona porque no entiende el relato de Alfonsín y lo caga. El peronismo no tenía obligación de entender el relato de Alfonsín porque era un relato en oposición al propio. Creo que Alfonsín quedó muy solo, el radicalismo lo traicionó consciente o inconscientemente. No se hizo cargo del relato de Alfonsín. Básicamente nos hizo cargo de un tipo que recitaba el preámbulo y que lo único que les pedía a los que participamos en él es que ejecutaran el preámbulo y no la batida de coordinadora y demás, pero supongo que faltan años para eso. Acá se discutía en el 90 política partidaria, se discutía Menem. ¿Ustedes discutían Menem? Nosotros discutíamos mucho Menem, pero por esto que yo te comentaba antes, en la universidad, más allá de la significación política, económica y cultural del modelo menemista, en la universidad tuvo un impacto muy fuerte porque la idea de impulsar la ley de educación superior, que finalmente se sancionó en el 95... Pero eso es educación, no es que quieras sacarte de educación. Te preciso como lo que sos, un testigo en la década de 90 en la ciudad de Rosario. ¿Por qué te pregunté lo de Menem? Porque vos sos un militante con mirada política y con análisis político, en una década en donde en Rosario el menemismo pierde y quien gana es un frente en donde seguramente participa porque es un frente socialista radical. ¿Cómo es esa mirada de Menem para una ciudad como Rosario? Bueno, pero por eso te hacía ese relato, porque la puerta de entrada nuestra al cuestionamiento del modelo menemista fue por la educación. Lo que pasa es que después fue mucho más amplia y nosotros percibíamos también desde esa perspectiva que en Rosario se construía un consenso muy fuerte para que se pudiera pensar en alguna otra herramienta distinta al menemismo, a lo que significaba política, pero también culturalmente el menemismo. Y efectivamente nosotros participamos mucho en la construcción de esa herramienta. Lo que pasa es que los primeros 5 años de los 90 fueron complejos en esa discusión. ¿Complejo qué me querés decir? Y complejo en el sentido que la legitimidad del modelo era muy fuerte. No, vamos a aclarar una palabra, legitimidad siempre tuvo. Legitimidad en términos de consenso, no de inicio, digamos, sino de ejercicio. Porque después de la Constitución del 94 la reelección también fue casi con el 50%, ¿no? Yo no hablo de la legitimidad democrática, sí, por eso planteaba que en la primera parte de la década del 90, en los primeros 5 fue años, durísimo. Fue muy alta la legitimidad del modelo, y eso se refrendó en la reelección. Después viene un proceso de deterioro ya sobre fines de la década del 90. Ustedes se sentían 94, 95, 96, 97, fin de siglo, hasta I2K, hasta la trampa esa del segundo de las computadoras, que te debes acordar, que suponían que iba a padecer un descalabro, y no, la computadora fue un reloj, siguió un segundo más, le chupaba un huevo que fuera 2000. Exactamente. ¿Cómo fue operando en vos y en la ciudad ese fin de siglo? Bueno, en mí yo me sentí... no notaste un fin de siglo, ¿no? ¿O sí? ¿Soy yo el que estoy loco y planteo que hay una diferencia? No, yo no la encontré. El loco soy yo, dale, seguí. Yo la verdad que me sentí en esos últimos años muy protagonista de ese proceso de construcción de algo alternativo al modelo nacional. Más allá de las lecturas posteriores de qué pasó con esa construcción. Mi último recorrido de los 90 fue muy vinculado a eso y muy entusiasmado con esa idea también. La ciudad fue una ciudad que también sufrió el impacto de ese proceso o de ese modelo de los 90, todo lo del cordón, algo que se ha discutido mucho, digamos, sobre qué pasó con el cordón industrial y qué tipo de Rosario, una Rosario vinculada más a los servicios, que era
en realidad un modelo nacional, digamos que en los 90 tuvo A ver, cierta decime perspectiva. cómo lo mirás a eso. No, de una ciudad industrial, digamos, a una ciudad de servicios. Ese es un pasaje, es una ruptura importante. Sigue siendo ciudad de servicio. Sí, Rubén. absolutamente, pero ese fue un proceso que se consolidó a lo largo de los años. Yo creo que los 90 tuvieron mucho ¿cómo? que ver, digamos, con Sí, esa no perspectiva. mucho, te diría que muchísimo, pero ¿cómo es tu observación, tu análisis, tu juicio sobre eso? No, yo lo que creo, si hablamos de cómo está la ciudad, yo creo que hay que repensar, o al menos poner en debate el modelo de desarrollo de Rosario. El desarrollo productivo es un problema que hay que poner en Pero debate, vos te del pararías, desarrollo urbano, pero vos te pararías, desde una perspectiva crítica. está bien, pero vos te pararías en lo que es 2014, que es donde estamos grabando Exacto. este programa, o en el 1994. No, yo me estoy parando el día de hoy, haciendo una lectura de qué ha pasado en la ciudad, cuál es el modelo, digamos, de estos últimos 20, 30 años, quizás, digamos, la democracia, para hacer una lectura ampliada. Y creo que estamos en un momento de quiebre en el que hay que poner en debate ese modelo. O sea, es que es interesante porque me obligás a coyunturas diferentes. Por ejemplo, hablando de la ciudad, en determinado momento, en muchas ciudades de la República Argentina, Rosario una de ellas, el crack del transporte, que es década 50-60, el crack del transporte trae el sistema cooperativo, que viene del primer peronismo. Trae el sistema cooperativo como solución al transporte urbano. Y se arman las cooperativas de transporte urbano. La mayoría, por no decirte todas las líneas de Rosario, fueron sistemas cooperativos. Un ómnibus, 2, 3, 4 dueños, o uno, que eran obreros, que fueron armando cooperativas de transporte. La clase política no terminó de resolver cómo cuidar eso. O lo resolvió mal o fue cómplice en la pérdida. Para el caso hoy, pero no entendió que el sistema cooperativo era una forma solidaria de manejar una historia de ciudad. Rosario es culpable de sus actores políticos de haber perdido la capacidad cooperativa de resolver eso, que siempre es mucho más solidaria. Y hoy está por perder la capacidad de resolver que Rosario es una región, no una ciudad. Y en los dos casos es ceguera de actores políticos que plantean cuestiones de entramado político y no de entramado social. En la década de 90 también pasó eso. La ciudad, te digo lo del transporte porque es una parábola tan perfectamente visible, ni siquiera entienden desde el Estado que es un monitoreo de testigos, no lo entienden. No entienden que el testigo no tiene que ganar o perder, sino servir de referencia. No tienen entendido eso. Entonces hay un manejo equívoco de la realidad. Pero con la ciudad en sí, por eso te pregunto, con la ciudad en sí, la década del 90 es la década en que la ciudad se explota. Vos estás acá cuando explota la ciudad. Vos llegás a una ciudad cerrada y sobre el 2000 arranca una ciudad abierta. ¿Cómo ves eso? No, bueno, yo creo que fue un proceso fenomenal de crecimiento y desarrollo de la ciudad. La recuperación del río, creo que le cambia la historia también a la ciudad de Rosario, poner la ciudad de cara al río. Ahora, creo que hay que ese modelo de desarrollo de ciudad tuvo determinadas secuelas que hoy requiere alguna resignificación. Yo tuve tan solo un dato que conversábamos ayer. En la última década se construyeron más de 100.000 viviendas, más de 10.000 por año, valuadas entre 70.000 y 700.000 dólares en la ciudad de Rosario, y tan solo 3.000 viviendas sociales. Eso tiene que ver con un modelo de desarrollo urbano de la ciudad. Los actores políticos no entendieron qué es lo que estaba pasando. Absolutamente, absolutamente. Entonces me parece que esas cosas no estuvieron lo suficientemente ponderadas en la agenda pública. Estratégicamente hay discusiones, esto del transporte que vos planteás. Pero te digo el transporte porque es posible. Absolutamente central. Y entiendo que marca el recorrido, digamos, y es como una fotografía que como pone una en película. evidencia una película que pone en evidencia otras cosas. Claro, vos me decís la década de 90, y yo te escucho y me asombro
Claro, pero vos eras estudiante, no te puedo culpar por ser joven. En esa década es cuando aparece la ley Rubeo. ¿Qué es la ley Rubeo? La ley Rubeo de Luis Rubeo, padre. La ley Rubeo es la que dice que todo terreno del Estado, toda construcción del Estado improductiva o que no esté funcionando, la comuna, el municipio o la gobernación pueden pedirla si la van a hacer funcionar para otra cosa. Eso tiene otra serie de articulados, pero básicamente es todo lo que esté improductivo y al cohete pueden pedirlo. Eso es lo que, por esa ley Rubeo, se favorece el desarrollo de todas las construcciones contra el puerto. Exacto. Porque en realidad es culpa de que el puerto dejó de existir. Y el puerto deja de existir porque el ferrocarril deja de existir y porque las corporaciones internacionales no les conviene sus propias terminales portuarias lejos del hábitat central. Entonces hay una confluencia de resoluciones empresariales mundiales, decisiones del gobierno nacional, que termina convirtiendo a Rosario en otra cosa que parece buena. Pero yo no sé si no está hecha sobre la miseria o sobre la pérdida de capacidad productiva. Bueno, absolutamente está construido sobre eso. Bueno, vos eras testigo, ¿cómo viste eso? No, lo que pasa es que yo lo veía de manera muy inocente en los 90. Una perspectiva mucho más complejizada de la situación recién en estos últimos 10, 15 años. Entonces te puedo hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Otra vez el universitario estaba fuera, o el sector universitario estaba fuera de lo que realmente pasaba en la política del país. Y era un momento donde los universitarios estábamos muy metidos en la cuestión universitaria. Fuera de lo... Tiende a ser un problema recurrente a lo largo de la historia. Sí, no, el 18 no es eso. El 18 no, pero ahí pensar el 18 yo creo que es una buena oportunidad. Nosotros dentro de muy poquito cumplimos 100 años de la reforma. Sí. Yo creo que es una buena oportunidad para poner en debate todo el sistema universitario argentino. Sí, yo estoy loco con que este año 14 son 100 años, día más, día menos del voto. Exacto. O sea que también... Exacto. No, es que esto es una década, fue una década hace claro, 100 años todo, sí, de muchas rupturas. Sí. Después del centenario. Pero en la universidad yo creo que es un buen momento para sacudir y promover un buen debate sobre la universidad que estamos construyendo. Me parece que esto que vos planteabas recién es central. Porque pasó sobre todo en las universidades más tradicionales, que fueron universidades tradicionalmente muy ensimismadas. No pasa con universidades nuevas que están pensadas con mayor grado de vinculación con el entorno. Pero yo creo que nosotros... Serían universidades utilitarias las que vos estás... Sí, y tienen un anclaje territorial más real. Algunas de las universidades que se crearon en el conurbano están pensadas para sumar nuevas generaciones a estudios universitarios y efectivamente el rol que están cumpliendo es ese, digamos. Pero yo creo que es importante poner en debate esta cuestión y fundamentalmente esta idea de que la universidad, si no está en diálogo permanente con los actores y con la agenda social y política de su contexto, de su lugar, de la región, no da cuenta de ese compromiso social que tan arraigado estaba en la reforma. ¿Cuándo te diste cuenta que no te ibas de Rosario? Me di cuenta cuando me enamoré de mi compañera, y cuando... Bueno, para un poco, me está diciendo que no te fuiste de Rosario por amor. En parte por amor, en parte porque después ya profesionalmente encontré mi lugar en el mundo y empecé a participar de actividades académicas en la facultad y empecé con la tarea docente y bueno, eso fue consolidando un vínculo con la facultad y con la universidad cada vez más fuerte. Y ahí ya decidí, pero fue un proceso natural que no requirió una decisión previa. No, bueno, pero en algún momento uno se para o frente al espejo, o frente a un colectivo y dice, bueno, por acá voy. ¿A dónde vamos? No hubo problemas de bolsillo. Me decís que en algún momento el viejo o la familia dejó de mandar, o lo que mandaban no alcanzaba. No, mis viejos siempre hicieron mucho esfuerzo. Mi vieja era bioquímica, también daba clase en la escuela secundaria de San Jorge, en la Escuela Nacional. Y mi papá, además de dar clase, hacía algunas actividades comerciales.
Y la verdad que siempre hicieron mucho esfuerzo para que tanto mi hermano como yo podamos estudiar. No sobraba nada, pero siempre en función de ese esfuerzo alcanzó, al menos para que pudiéramos finalizar los estudios. ¿Hiciste algún laburo así de changa o de ayuda? Algo sí, de changa lo hice ya desde chico, incluso antes. Sí, me dijiste que estabas boletero en el hipódromo, pero ¿y acá? No, boletero, también en una época embolsé carbón, que esa fue de todas las changas la más... ¿En San Jorge? Sí, sí, la más compleja. Había un horno, había... Sí, la más compleja. Y bueno, después acá ya no. Y además mi mamá era de la idea también de que, bueno, de hacer ese esfuerzo para que uno pudiera concentrarse en la carrera, en terminar los estudios y demás. Entonces siempre fue como un acuerdo, digamos, de que todos ayudábamos para poder llegar a ese objetivo. Y la vieja se nos fue este año, la verdad que, bueno, de manera muy repentina y dolorosa. ¿Volvías a San Jorge a la comida de la vieja, a la casa de la vieja? Sí, absolutamente. Y me pasó algo muy fuerte en la despedida de mi madre, que bueno, yo ya hacía 3, 4 años que iba muy de vez en cuando a San Jorge. Y bueno, por obvias razones tuve ese día como un repaso de la película de mi vida. Y la verdad que sí, me gustaba mucho volver, me gustaba mucho, sobre todo los sábados de mate, de torta casera, de charla con la vieja en la cocina. Bueno, uno deja también en su lugar de origen, deja no solo la familia, hay muchos afectos, amigos muy, muy entrañables. Bueno, se vuelve cuando se puede, aunque siempre se está ahí también de alguna manera, ¿no? Y uno no termina de ir nunca. ¿Cuáles son los 2 o 3 lugares de Rosario en donde decís, bueno, acá estoy parado, esta es la ciudad? Como si, esta es la ciudad para mí. ¿Cuáles son esos sitios? Bueno, la Siberia, por supuesto, en mi espacio de referencia. Toda mi vida personal en Rosario está ligada físicamente mucho a la Siberia. Fisherton, que es el barrio donde actualmente vivo. En la parte más vieja de Fisherton, más pegada a la vía. Esos son los 2 lugares. Y el Parque Independencia, que es un lugar que a mí me gusta caminarlo, me gusta sentirlo. En general a mí me gusta caminar la ciudad, disfrutarla, es algo que me hace sentir cómodo, pero además lo disfruto mucho. Y esos son los lugares, físicamente al menos, que... ¿Es una ciudad para peatones, Rosario, para vos? Evidentemente sí, porque me decís, ¿te gusta caminarla? Sí, me gusta caminarla en el sentido que me gusta disfrutar de la calle, los olores, el clima, me gusta estar recorriendo la ciudad. No sé si está pensada, eso sí es algo de construcción más reciente. Y quizás la recuperación de la costa habilitó mucho eso y algunos otros espacios urbanos. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2 hijos. ¿Los hijos? ¿Varones los 2? No, un varón. ¿Cómo se llama? Ivo, que se llama igual que el abuelo, que mi abuelo. Ivo Bartolacci, y Emma, con doble M, que es la más chiquitita, que tiene 2. Bueno, los 2 maravillosos. ¿Los imaginás en Rosario o los imaginás yéndose al Adriático? No, yo los imagino donde ellos quieran imaginarse. La verdad que no, me parece que uno construye, si le hubiese preguntado a mi viejo, seguramente no te hubiese dicho nunca, lo imagino en Rosario. Y bueno, Rosario terminó siendo una consecuencia de un recorrido de vida determinado. Por lo tanto, yo los imagino donde ellos quieran imaginarse. Ahí sí, a mí me gustaría en algún momento poder ir a Italia nuevamente, ir con ellos. También la cosa de la historia y el registro de la cultura familiar está muy arraigado en la familia. Y es un recorrido, a mí me fascinó cuando lo pude hacer y creo que es un recorrido necesario también para eso es uno de los ejes de verdad, va de verdad o más profundo, y no sé si están estudiados, ¿no? De, comillas, Hernández Arregui, el ser nacional, que es que cada uno de nosotros, a diferencia, cuando digo nosotros digo Río de la Plata,
a diferencia de otras corrientes migratorias, desde el 1500 en adelante, nuestro armado fue distinto. Nuestra habilitación como país también. Y nuestra mistura étnica también. No sé hasta qué punto nos seguimos siendo apéndices europeos y no indo-latinoamericanos puestos acá. Y no sé si algunos de los problemas sociopolíticos no vienen de ese desarraigo basal, ¿no? Bueno, por supuesto que hay mucha vinculación, digamos. Digo, para hacer cuando uno se ¿no? referencia políticamente en libros, profesores y ejemplos europeos, se referencia con alguien que tiene 500 años en el lugar. Exacto. Nosotros, el que más tiene 150, ¿no? Sí, con suerte. Pero yo creo que hay efectivamente influencia culturalmente. ¿Y Rosario es una ciudad europea o es una indo-latinoamericana? ¿O es argentina? No, yo creo que es Argentina. Tiene aires. Yo no soy muy amigo de catalogar a las ciudades en comparación con. Entonces, si es la Barcelona o si es. No estaba planteándola Rosario o Barcelona. Estaba planteándote Rosario, un espíritu de sus habitantes referido a raíces en otro lado. Bueno, pero eso creo que pasa en toda la Argentina, precisamente por esta tradición. Yo creo que hay mucha influencia y creo que otro punto que habría que analizar quizás con más tiempo, pero es el de la cultura política y cómo se manifiesta en la cultura política nacional, que es muy particular, muy específica y es la razón de muchos de nuestros problemas, cómo se manifiesta también esta influencia de nuestras raíces. Creo que ahí hay para reconocer cuando nos vemos de tal manera enérgicos, conflictivos, reaccionando muy fuerte por cada una de las discusiones. Todo eso tiene que ver con un registro histórico de dónde venimos, que también impacta en la forma en la que somos, seguramente. Yo soy muy... Me he hecho con el tiempo, a pesar de esta historia de la que conversábamos recién, de mi pertenencia o mi simpatía con el radicalismo, muy crítico también con la política partidaria en general, más allá de las adhesiones que lógicamente las tengo y de las simpatías que también las tengo. Yo creo que hay una crisis muy profunda, para no decir una muerte, porque en todo caso implica una resignificación, pero una crisis muy profunda de los partidos. Sí. Al menos los partidos como los conocimos tradicionalmente. Pero creo que los partidos y la política se sigue pensando en función de esa lectura tradicional del sistema de partidos. Entonces ahí está buena parte del problema, desde mi perspectiva. ¿Cómo venderías Rosario? ¿Cuál es el eslogan con el que plantearías que Rosario es un buen lugar donde evidentemente vivís y donde estás criando tus hijos? Yo no sé si la caracterizaría con algo. Yo siempre fue una ciudad que a mí me gusta, los domingos me gustaba levantarme en la ciudad de Rosario, disfrutarla, sentirla, caminarla. Es una ciudad amigable. Y ese fue quizás el rasgo siempre destacable, creo que lo sigue siendo a pesar de las dificultades y de los altos índices de violencia urbana que pareciera que ponen, al menos que hacen un crack en toda una historia de vivir la ciudad de una determinada manera. Me parece que hay que seguir pensándola desde ese lugar. Es una ciudad de una escala amigable, pero también muy amigable para vivirla. Listo. Bueno, gracias, Bigote. Gracias por la invitación. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. El nuevo sistema de movilidad Rosario Movi empieza a ser una realidad. Sumamos nuevas unidades con aire acondicionado y totalmente adaptadas. Y ahora el boleto será por hora. Pagás el primer viaje y durante una hora vas a poder hacer transbordos a otras líneas urbanas para llegar a tu destino en horario diurno. Y durante la noche, domingos y feriados, podés hacer combinaciones durante 2 horas. También podés usar bicis públicas para completar tu recorrido. Además, podés planificar tus viajes con la renovada aplicación Cómo Llego, combinando líneas. Así, ahorrás tiempo y dinero.
El nuevo Rosario Móvil está en marcha. Municipalidad de Rosario. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Esta sexta etapa se extiende hasta el 15 de septiembre con más de un centenar de productos seleccionados. Además, el Banco Municipal de Rosario se suma al programa. Todos los días miércoles con las tarjetas de crédito hay una promoción de 20% de descuento que abarca a los comercios pertenecientes a la cadena del centro. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar o baja la aplicación Precios Justos en tu celu. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.